Buenas noches, soy María Clara Valencia Múnera. Estoy aquí con mi compañero Fran Alexander Patiño. Profesor Oscar, vamos a hacer entonces la simulación que corresponde a la unidad número 1. Lo dejo con mi compañero Fran Alexander. Sí, buenas noches, profesor Oscar. Entonces, como decía la compañera, procedemos con la elaboración de uno de los problemas que nos plantearon en la primera unidad. Entonces, a saber, escogimos el siguiente problema. Tres elefantes tiran de un árbol separados entre sí 120 grados. El elefante A tiene una fuerza de 1000 newton, que lo podemos ver aquí en el gráfico que representamos en el plano, donde este vector representa la fuerza ejercida por el elefante A. Y está, a ver, y está dirigido hacia el eje Y positivo, como lo vemos acá en el gráfico. El elefante B tiene una fuerza de 2000 newton y está dirigido a 120 grados de A. Como lo podemos ver acá, vemos este vector que hace 120 grados acá respecto al vector A. Y por último, tenemos que el elefante C tiene una fuerza de 3000 newton y está dirigido a 240 grados del elefante A. Entonces tenemos acá, recordemos que es el vector A y giramos aquí 240 grados, entonces nos queda 120 respecto a B y 240 respecto al elefante A. Entonces, de este ejercicio planteamos las siguientes dos preguntas. ¿Cuál es la fuerza resultante y cuál es el ángulo que forma la fuerza resultante con el eje X? Entonces, la aplicación en la que vamos a desarrollar la simulación es el Modelus 4.01 64 bits. Entonces tenemos aquí en la ventanita modelo matemático, plasmamos eh, todas las fórmulas que vamos a iniciar, en primer lugar con la especificación de los tres vectores que vimos en el gráfico anterior. Entonces tenemos acá que el vector A tiene un valor de 1000 newton, el vector B 2000 newton, el vector C 3000 newton. Entonces, eh, después de expresar el valor de los vectores A, B y C, luego definimos los componentes de cada uno de los vectores en X y en Y. O sea que tendríamos como resultado 6 componentes, ya que tenemos 3 vectores. Entonces, como lo podemos ver aquí abajo, tenemos los componentes de A respecto a X y componente de A respecto a Y. Y de la misma forma lo hacemos para los vectores B y C. Componente de B respecto a X, componente de B respecto a Y, componente de C respecto a X y componente de C respecto a Y. Entonces, para solucionar estas fórmulas, nos remitimos a una fórmula de geometría. Entonces, vamos a realizar, entonces, vamos a calcular la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y. Tenemos que las fuerzas resultantes en X y Y son las componentes en X y Y respectivamente del vector resultante, como lo podemos apreciar aquí en la ventana del modelo matemático. Ok, entonces ahora vamos a calcular la fuerza total resultante, que está definida mediante el teorema de Pitágoras como la raíz cuadrada de la sumatoria de cada uno de los componentes al cuadrado, como lo podemos ver aquí en la fórmula expresada en el cuadro de modelo matemático. Entonces tenemos que para determinar el ángulo utilizaremos dos parámetros, a los que definimos como h y g, que también los vemos especificados aquí en el cuadro. Sabemos que h es igual a la componente en y sobre la componente en x, es decir, la tangente del ángulo resultante. Dado que la aplicación no nos permitió calcular la raíz inversa, o no supimos pues cómo hacerlo.
Entonces llamamos G al segundo parámetro que está definido como la tangente en un ángulo cualquiera. Luego, al dar valores al ángulo dentro de la tangente, el parámetro G debe variar y de esta manera ya habremos encontrado el ángulo en el momento en que G sea igual a H. Así como cada vez que evaluamos pues un valor diferente, lo podemos ver aquí en el cuadro tabla. Entonces vemos que el ángulo pues que estamos buscando es 30, porque tenemos que G es 0.58 y H también es 0.58. Bueno, entonces ahora vamos a proceder a graficar los vectores. Entonces vamos a graficar el primer vector, o sea, el vector A, que lo teníamos definido allí en el cuadro de modelo matemático. Entonces, en la pestaña objetos, vector, vamos a darle valores horizontales. Entonces elegimos que para A, y en vertical vamos a darle valor 0, 0. Y de esta manera hallamos el gráfico del vector. Dado que como es una medida muy grande, entonces pues lo que hicimos fue colocar ahí donde estamos viendo la escala de la unidad, le estamos colocando una notación científica, e a la menos 1, para poder tener pues una dimensión del vector que quepa dentro de la pantalla. Ahora vamos a graficar el vector número 2. Entonces procedemos de la misma forma, vamos a la pestaña horizontal y buscamos el valor de b en x, y ahora en la pestaña vertical vamos a ubicar by, y de la misma forma pues como sucede, tenemos la misma situación, como es una medida muy grande, lo expresamos también en escala de unidad e a la menos 1. Entonces ya tenemos aquí graficado el vector A, el vector B. Ahora vamos a graficar el vector C. Entonces tenemos de la misma forma, en la pestaña horizontal buscamos CX, y en la pestaña vertical vamos a ubicar CY. Y por último, entonces, en la escala unidad lo expresamos a la E-1 para que tengamos un tamaño manejable en nuestra pantalla. Ok, entonces ya tenemos graficados los vectores de esta manera. Vamos a ubicarlos de manera que nos quede pues más organizado, o que podamos visualizarlos pues de una mejor manera. Ok, por lo tanto aquí lo que tenemos es precisamente un gráfico que representa el primer gráfico que vimos ahorita en la etapa inicial, que es el gráfico que representa cada uno de los elefantes. Como, no sé si lo recuerdan, como lo habíamos expresado acá, tenemos los tres vectores separados cada uno a 120 grados, o el vector B 120 grados respecto a A, y el vector C 240 respecto a A. Bueno, entonces es lo mismo que tenemos acá en el simulador. Bueno, ahora vamos a calcular el vector que expresa la fuerza resultante. Entonces, para mayor claridad, vamos a cambiar el color, vamos a colocarle el color azul para que lo podamos identificar mejor. Y de la misma forma como hicimos con los tres vectores anteriores, pues vamos a definir su valor horizontal y su valor vertical. Entonces tenemos f de x como fuerza total para x, y f de y respectivamente. Entonces, y de la misma forma vamos a colocarle una notación de a la menos 1. Ok. Y finalmente ya tenemos el gráfico que nos está demostrando nuestra fuerza total resultante, que sería el vector en el gráfico marcado de color azul. Entonces tenemos que el valor tenemos que es 1732, solo que aquí en el cuadro pues está expresado en notación científica. Y listo, eso sería todo.
Esto sería todo para expresar la solución de este ejercicio. Muchas gracias, profesor. Buenas noches.